Muy bien, amados hermanos. Nos gozamos, amén. Amén. ¿Verdad que todas estas cosas Dios las tiene en control? Estas cosas suceden porque están dentro de los propósitos de Dios. Amén. 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 Mire, una de las cosas que a mí me llama la atención es acerca de cómo Pablo comienza sus cartas. Una frase que siempre repite y repite es esta, mire. Pablo, apóstol de Jesucristo, Amén, por la voluntad de Dios. Eso está al comenzar de cada una de sus cartas. amén. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, no sé si habrán entendido, pero a manera de introducción, Gloria a Dios. mire, dentro de la voluntad de Dios, escuche, dentro de la voluntad de Dios era que Pablo llega a ser apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Amén. O Gloria a sea, Dios. dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, Pablo debería de llegar a ser apóstol. Pablo tenía que ser apóstol. Amén. ¿Sabe por qué? No porque Pablo quería, ni siquiera Pablo lo imaginaba. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Así como de repente hace un día o 2 días, nosotros no imaginábamos estar aquí. Amén. Pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, dentro de la voluntad de Dios era que Pablo llega a ser apóstol. Pero escucha aquí. Cuando Pablo se convierte, Pablo nunca imaginaba llegar a ser apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él lo entendió caminando dentro de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere. Nosotros vamos a poder comprender qué es lo que Dios tiene. Nosotros vamos a poder entender, comprender, discernir lo que Dios quiere y tiene para nosotros. ¿Dónde? Cuando estemos dentro de su voluntad. Amén. Mientras no estemos dentro de su voluntad, nada va a suceder, nada va a acontecer. A su nombre, gloria a Dios. Todo va a ocurrir, todo va a acontecer cuando estemos dentro de su voluntad. Amén. O sea, las cosas se van a cumplir contigo, las cosas se van a cumplir con nosotros cuando estemos dentro de su voluntad. Por eso razón tiene Pablo cuando dice en Romanos que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Pero cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios, comenzamos a dudar, a cuestionar, comenzamos a confundirnos, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a desalentarnos. A su nombre, gloria a Dios. ¿Por qué vienen esas cosas? Porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que está dentro de la voluntad de Dios es lo que vamos a leer en esta mañana ya. Primera en Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Madre. Ya lo he dicho 1 y 2 y 3 veces, pero vamos a seguir. Gloria a Dios. Eso es el sentir que tengo en mi corazón. Amén. Amén, Jesús. Amén, todavía está de pie, Jesús. Ya tiene sueño. Qué bueno. Amén. Primera en Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Gloria al Señor, aleluya. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Escrito está. Dice así, hermanos. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Lo leemos de nuevo, hermanos míos. Amén. Es curioso, es impactante este versículo. Dice, por lo cual quisimos ir a ustedes o a vosotros, yo Pablo,
ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Palabra de Dios. Amén. Oh, Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo. Honra, bendice tu palabra, la unción de tu Espíritu sobre nosotros, sin la cual nada podemos hacer, Padre. Señor, haz la obra en este día, en esta mañana, en este lugar con nosotros. Sigue glorificándote, sigue añadiendo bendición a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe cadena, atadura, destruye las obras del diablo, destruye las obras de los demonios, echa fuera todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate en nuestras vidas. Te amamos y te adoramos. Amén. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Mire, es algo interesante lo que Pablo dice. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Fue un gran hombre de Dios. Amén. Amén. Desde el momento que Pablo se convierte al Señor, amén, Pablo comienza a experimentar cosas sobrenaturales, sorprendentes, a su nombre gloria. Amén. Desde el momento que Pablo se encuentra con el Señor, y el Señor lo toca, lo visita, y el Señor lo transforma, lo redime, lo salva, lo liberta, y el Señor derrama sobre él su presencia, Pablo comienza a experimentar algo nuevo, a su nombre gloria. Amén. Porque en Cristo, aleluya, siempre vamos a experimentar cosas nuevas. Amén. En Cristo Jesús todo es nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Cristo Jesús todo es nuevo y experiencias nuevas vamos a experimentar. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y mire, a mí me llama la atención, Huguito, Pablo, como el otro día conversábamos con los hermanos, Pablo fue el único hombre, el único. No ha habido otro como él que fue arrebatado al tercer cielo. Amén. Pablo dice, para no pecar, Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. O sea, en la historia bíblica, desde Adán hasta nuestros tiempos, no ha habido un hombre como Pablo con esa experiencia terrible, terrible y gloriosa de haber sido tomado, raptado, arrebatado al tercer cielo. Y dice Pablo que Pablo vio y oyó cosas inefables que no le es dado a hombre a conocer. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora usted me dirá, hermano, se está equivocando porque no, Enoc fue arrebatado. Elías fue arrebatado. Sí, fueron arrebatados, pero ya nunca más regresaron. A su nombre y gloria. Amén. Enoc fue arrebatado por Dios. Se lo llevó, pero no regresó. Elías fue arrebatado, Amén. pero no regresó. El único que fue arrebatado y regresó fue el apóstol Pablo. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. O sea que el apóstol Pablo tenía unas experiencias tan terribles, tan gloriosas, que Dios vio necesario ponerlo un aguijón. A su nombre. Gloria a Dios. Sobre él había tanto peso de gloria, tanto peso de poder sobre él, que Dios vio, Dios entendió, Dios conoció de que tanto peso, tanta gloria sobre él, en un momento determinado lo podía derribar, lo podía tumbar, lo podía corromper, lo podía desviar. A su nombre, gloria a Dios. Por eso que San Pablo dice, para que las grandezas de las revelaciones no me, ¿qué dice? No me enorgullezcan demasiadamente o desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Le he rogado a Dios 3 veces para que me lo quite y el Señor me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. O sea que Dios vio necesario ponerle un aguijón a Pablo para mantenerlo humillado, quebrantado. A su nombre, gloria. Amén. Para que todo lo que él vio y oyó, para que todo lo que él conoció y entendió y discernió y experimentó, no le haga daño. ¿Como quién? Como el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque la Biblia dice que por causa de su sabiduría, por causa de su hermosura, su corazón se corrompió. ¿De quién? De querubín, lucero, hijo de la mañana. A su nombre, gloria. Amén. A su nombre, gloria. Y eso vemos. Hoy en día, ¿ven? ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza corrompida y depravada. Amén. Por eso que como el hombre, cuando digo hombre y mujer. Así que como el hombre tiene una naturaleza caída, pecadora, carnal, mundana, terrenal, está propenso a caer, a desviarse, Amén. a alejarse, a apostatar. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y eso es lo que en la historia bíblica vemos. Como muchos patriarcas, profetas, reyes, hombres que en un momento estaban en su apogeo espiritual y de pronto, hermanos, aleluya, caen en pecado, caen en apostasía, caen en rebelión contra Dios. A su nombre, gloria. Amén. Inclusive aquel que Dios dio testimonio diciendo que David, he hallado a David conforme A mi corazón. ese que era conforme al corazón de Dios, se volvió asesino y adúltero. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Ese que tenía el corazón conforme al Padre, se volvió asesino y se volvió adúltero. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire aquí. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a ustedes. Ahí nomás nos detenemos. En este texto que leímos, y si leemos el contexto, el deseo de Pablo era ir a visitar a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a visitar. Ir a visitar a los hermanos. Y no solamente era un deseo, sino que era un mandamiento. Era una obligación. A su nombre, gloria. Era una responsabilidad. A su nombre, gloria. Era una carga. Era una obligación ir a visitar a los hermanos. A su nombre, gloria. Amén. Porque de esa forma San Pablo trabajaba. No solamente evangelizando, no solamente plantando iglesias, no solamente ganando almas, sino también consolidando. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Consolidando la fe, consolidando el ánimo, consolidando la fe de los hermanos. A su nombre, gloria. Gloria a Amén. Dios. Si leemos la historia, la vida de Pablo a través de la Biblia, Pablo siempre se preocupaba por la iglesia. Amén. No solamente los ganaba, no solamente los adoctrinaba, los bautizaba, no solamente levantaba una iglesia en un determinado lugar, sino que estaba pendiente. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Siempre estaba pendiente de los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el sentir del apóstol en su corazón, por eso el sentir del apóstol en su espíritu, de estar ¿qué? De estar consolidando, de estar visitando a los hermanos. Amén. Qué importante es visitar a los hermanos. ¿Cuántos Gloria dicen a amén? Dios. Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mire, el visitar a los hermanos hoy, en este día, en esta casa, ha traído bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, ¿se da cuenta qué importante es visitar a los hermanos? Porque cuando uno va a visitar a los hermanos, hermano, en ese lugar se derrama la gloria de Dios. Cuando uno va a visitar a los hermanos, lleva la presencia, lleva esperanza, lleva aliento, lleva ánimo. A su nombre, gloria a Dios. Amén. Cuando uno va a visitar a los hermanos, hermano, lleva fortaleza, lleva vida. ¿Cuántas veces nos hemos topado, hermano, con estas experiencias terribles que cuando hemos ido a visitar el hermano, la hermana, el matrimonio, el hogar, la familia destruida, confundida, derrotada, desanimada, desalentada, perturbada, atada a su nombre? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Yo me acuerdo en una oportunidad, hermano, Dios no me deja mentir.
estábamos en el Valle de Macate y nos fuimos a un lugar alto, arriba en la Puna. Santo, aleluya. Cuando llegamos allá, hermano, la iglesia estaba cerrada con candado. Santo. El pastor se fue al mundo, su esposa se fue al mundo, los hermanos se fueron al mundo, todos se fueron al mundo. ¿Y sabe por qué? De repente vergüenza me da decirlo, hermano, pero nosotros, digo nosotros cuando hablamos de los líderes, de los que presiden, de los que administran, de los que están al frente, de los que han madurado, de los que han avanzado, a su nombre gloria. Hubo un descuido y no se los comenzó a visitar, a su nombre gloria. Amén. Y por falta de visita, no hay argumento. Por supuesto que no hay argumento, pero es importante la visita. Gloria a Jesús. Por falta de visita a ese lugar, a ese pueblo lejano, hermano, el pastor se desalentó. Vinieron pruebas, vinieron luchas, vinieron adversidades. Y el pastor se desalentó la familia. Hubo problemas, se metió el diablo, que el Señor lo reprenda. El diácono, los líderes, los hermanos, se fueron al mundo, cerraron la iglesia. Poder en Jesús. Cerraron la iglesia con candado. Cuando nosotros llegamos, rompimos el candado porque ni llave había. Santo, aleluya. Y ese día evangelizamos el pueblo y se reconcilió el pastor, su familia y los hermanos. Y la iglesia se abrió. A su nombre, gloria. ¿Y sabe por qué? Por una visita. Qué importante es una visita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mire, por eso que Pablo entendía la magnitud, la importancia, la vitalidad que tiene visitar a los hermanos. Amén. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo. Aquí Pablo no se está excusando, sino que está declarando, está hablando. Pablo está diciendo que él tenía el deseo, tenía la responsabilidad, la obligación, el deber de ir a visitar a los hermanos, a su nombre gloria. Amén. Pero aquí Pablo dice algo muy curioso. Huguito, aquí Pablo dice algo muy curioso. Mire lo que dice San Pablo. Mire lo que dice San Pablo. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, ahora mire lo que dice, una y otra vez. ¿Cómo? O sea, San Pablo no solamente había tenido el deseo, las ganas, la decisión, la determinación de ir a visitar, sino que el deseo que tenía era una y otra vez. Era una y otra vez, una y otra y otra y otra y otra vez. A su nombre gloria. Ahora la pregunta es, ¿por qué no Pablo llegó a visitar a los hermanos? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Por qué Pablo no llegó a visitar a los hermanos? Mire acá. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Oye, hermano, mire. El diablo estorba. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El diablo estorba. ¿Pero a quién le estorba? No a cualquiera el diablo le estorba. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. No a cualquiera estorba. No sé si me está entendiendo. Amén. Hermano, el diablo no a cualquiera le estorba. Amén. No al vago, no al sinvergüenza, no al haragán, no al mundano, no al tibio. Porque lo tiene en sus manos. Amén. ¿A quién le estorba? Al que hace la obra de Dios. ¿A quién le estorba? Al que trabaja en la obra de Dios. ¿A quién le estorba? Al que está haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿A quién le estorba? Al que le está obedeciendo a Dios. ¿A quién le estorba? Al que está sirviendo a Dios. A su nombre, gloria a Dios. ¿Cómo un vago espiritual puede decir, no, es que el diablo me estorba, el diablo se levanta contra mí? Mentira del diablo, el diablo no le estorba, el diablo lo tiene. Aleluya. A su nombre, gloria. Mire, a mí me llama esto la atención. Pablo discernió de que esas oposiciones,
esos problemas, esos percances, esos acontecimientos, esos sucesos que se comenzaron a presentar desde el momento que él tomó la decisión de ir a la misión, de ir a la obra, de ir a trabajar en la obra del Señor. Él discernió que esas cosas que para el hombre puede ser algo circunstancial, algo natural, algo terrenal, algo de repente normal, Pablo entendió que atrás de esas circunstancias estaban las manos del diablo. A su nombre gloria. Amén. Mire, hermano, Pablo entendió que cuando él tomó la decisión con el grupo que con él trabajaban, tomaron la decisión de ir, de viajar hacia un lugar determinado para poder consolidar, para poder visitar, para poder llevar palabras de esperanza, de ánimo, de fe. A su nombre gloria. Gloria a Dios, aleluya. Algo pasó. Amén. ¿Qué dice San Pablo? Yo quise ir a visitarte. Hugo, yo quise ir a visitarte. Dios lo sabe. Yo quise visitarte una y otra vez, pero no pude. ¿Sabe por qué no pude? Porque el diablo se me opuso, el diablo me estorbó, el diablo me impidió seguir. Tuve el deseo de ir una y otra vez, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, una y otra vez se levantaba, una y otra vez me estorbaba. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Amén. Pablo entendió que esos obstáculos, esos impedimentos, esos estorbos, esas circunstancias que se levantaban contra él para evitar que él haga la obra de Dios, venía ¿de qué? De Satanás. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermanito. Mire, vamos a 2 de Corintios, si fuera tan amable. Capítulo 11. Aleluya. Amén. Amén. 2 de Corintios capítulo 11. ¿Lo tiene? Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. A ver, mire. Vamos a ser verianos con las escrituras para poder entender bien. Verso 1. ¿Qué dice? Mire lo que dice San Pablo apóstol. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, tolérame. A su nombre, gloria. Gloria a Jesús. A su nombre, gloria, hermano. Gloria a Dios. A ver, preste atención. Gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? Pablo le dice a quién. Escuche, bien, lo más sorprendente es que Pablo no le dice a la gente que está lejos de Dios. Pablo no le dice a la gente que está lejos de Dios, sino a la iglesia. ¿Quién le está diciendo? A la iglesia. A la iglesia. ¿Qué le dice San Pablo a la iglesia? Que lo tolere. Tolérenme. Si ustedes me consideran loco, tolérenme como loco. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Como que parecía que la iglesia estaba viendo a Pablo como una persona no cuerda, como una persona desquiciada, como una persona fuera de control, fuera de juicio. A su nombre. Gloria a Dios. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Amén. De repente con su líder, de repente con su pastor, de repente con algún hombre de Dios. ¿No le ha pasado eso? Amén. A mí me ha pasado muchas veces, pero ahora lo entiendo. ¿Qué dice Pablo? Hugo, bueno, Huguito, si tú crees que soy loco, sopórtame como loco, pues. Loco. Loco. Hermana Judy, si tú crees que estoy desquiciado, si tú crees que me he vuelto fanático, extremista, sopórtame, pues. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Mire, ¿quién llegó a pensar que Pablo estaba loco? La iglesia. La iglesia de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora entiendo por qué tantos hermanos carnales, tibios, mundanos, muertos, llegan a entender, llegan a comprender
de que el que está delante, del que le está pastoreando, presidiendo y liderando, se ha vuelto loco, es un extremista, es un fanático, es un desquiciado, es un exagerado. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no tiene el nivel espiritual para discernir lo que sucede, lo que acontece en el mundo espiritual. Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. A Pablo le llegaron a considerar como una persona loca. Siéntate bien. Siéntate bien. Baja los pies. A su nombre, gloria. No. Estoy poniendo un ejemplo. Amén. Amén. Lo ha hecho saltar también. Lo ha hecho saltar. Amén. Solamente es un ejemplo. La próxima en el culto sin zapatillas, con zapatos, con camisa. No, es un ejemplo, es un ejemplo. Amén. Amén. O sea que la gente de la iglesia, no la gente del mundo. Porque la gente del mundo, el evangelio es locura, ya se sabe, porque están en tinieblas, están en esclavitud. Ya se sabe ya. Pero el problema era adentro, no era afuera. A su nombre. Gloria a Dios. El problema era adentro, no era afuera. La gente de adentro, la gente cristiana, la gente de la iglesia, consideraban a Pablo como una persona desquiciada, como una persona loca, como una persona no cuerda. A su nombre, gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por su celo desmedido. Amén. Una de las características de un verdadero hombre de Dios es su celo desmedido por la obra de Dios. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Tu celo por tu casa me consume. Santo, aleluya. Al punto de que el Señor sacó el chicote, lo agarró a Hugo y lo comenzó a dar chicotazos a Hugo para que se porte bien. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. Huguito dirá, hermano, pero ¿qué pasa? ¿Tan exagerado? ¿Tanto? ¿Que así? No, es que Huguito no está en el nivel espiritual Amén. de que le está pastoreando, del que le está presidiendo, del que le está ministrando, del que le está liderando. A su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero si estuviéramos en el nivel espiritual, en el contexto, cuando Pablo dice estas cosas, entenderíamos. Y Pablo dice, no estoy loco. Es que yo lo celo con celo de Dios. O sea que para muchos hermanos, el celo de Dios se convierte en locura, se convierte en fanatismo, se convierte en extremismo. No, tú eres extremista, no, tú eres fanático, tú eres religioso, no, tú estás loco. El Señor te reprenda, diablo, es celo de Dios. Sino que no disiernes el celo de Dios por tu pobre nivel espiritual. Amén. Qué triste, qué peligroso es que la iglesia no entienda, no comprenda y no esté a la altura del nivel espiritual de quien le está pastoreando, de quien está ministrando las cosas santas. ¿Sabe por qué? Porque si esa persona, si ese hermano, si esa oveja no se preocupa por crecer, por avanzar, por entender, por comprender las cosas espirituales, esa persona va a tropezar. Esa persona se va a detener, esa persona se va a desviar, esa persona se va a confundir. A su nombre, gloria a Dios. ¿Cuánta gente se han ido de la iglesia diciendo, no, es que ese pastor es diablo? No, el diablo eres tú. Claro que hay excepciones de casos que han pasado, donde con mucha razón la oveja ha tenido que salir de ese rebaño. Amén. Amén. Pero en el mayor de los casos, el problema está de que no están en ese nivel espiritual para poder entender. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Como referencia, siervo, lo tenemos a la iglesia de los Corintios, donde fluían todos los dones espirituales. Pero después de ese evento espiritual, después de ese movimiento espiritual, después de ese culto espiritual, se mordían como perros
y gatos. Amén. Amén, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Al punto que la iglesia se dividió. Hubo grupos políticos. Un grupo era de Hugo, otro grupo era de Héctor, otro grupo era de Wilmer, otro grupito más religioso era de Cristo. Dentro de la iglesia había favoritismo. Dentro de la iglesia había sectarismo. ¿Y sabe por qué? Porque no habían entendido que tenían que crecer espiritualmente. Pablo a ese tipo de gente los llama niños en Cristo. Más criollamente lo llaman carnales. ¿Por qué carnales? Porque siendo cristianos, siendo salvos, siendo regenerados, siendo transformados, siendo adoptados como hijos de Dios, permiten y vuelven a que esta carne corrompida y depravada comience a tomar control sobre ellos. ¿Quién es un cristiano carnal? Un cristiano que permite que cosas que su naturaleza carnal lo controle, lo inspire, lo seduzca, lo incite, lo guíe. A su nombre, Gloria a gloria. Dios. Por eso que San Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. A su nombre, gloria. Gloria a A su nombre. Dios, aleluya. Entonces, mire, lea el versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Pablo en otras palabras dice, no estoy loco. No estoy loco. Huguito, hermano Hugo, escúcheme por favor, créame, no estoy loco. Wilmer, no estoy loco. No pienses eso de mí, no estoy loco. O sea, eso es lo que decía Pablo. Amén. Estás loco. Pablo dice, no estoy loco. No, por el amor de Dios. No estoy loco. Sino que es el celo de Dios hacia ustedes. A su nombre, gloria. Porque cuando no hay celo de Dios se mete el diablo. Cuando no hay celo de Dios se mete el mundo. Cuando no hay celo de Dios se meten las cosas terrenales, materiales, mundanas. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso qué bueno es cuando un hombre o una mujer de Dios tienen celo de Dios. Porque el celo de Dios estorba. El celo de Dios prohíbe. El celo de Dios aguanta. El celo de Dios estorba. El celo de Dios, aleluya, reprende, echa fuera. Todo lo que trae muerte, división, todo lo que perturba, todo lo que distorsiona, todo lo que contamina, todo lo que divide al cuerpo místico de Cristo. Es fácil entender. Mira una iglesia donde no hay celo de Dios. Mira. Ejemplo tenemos. Cuando el Señor entró al templo. Cuando el Señor entró al templo, vio que el templo se había corrompido. Habían corrompido el templo. ¿Quiénes corrompieron el templo? Los líderes. ¿Quiénes corrompieron la liturgia? ¿Quiénes corrompieron el culto? ¿Quiénes corrompieron los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos? ¿Quiénes corrompieron la religión? Los mismos líderes. Amén. Que estaban podridos. Lea Mateo 23. El Señor ahí le da con palo, fierro, con ladrillo, con machete. A su nombre, gloria. Con onda. Porque la apostasía y las tinieblas y el oscurantismo de la apostasía cayeron porque los mismos líderes le abrieron las puertas. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Los mismos líderes. ¿Quién permitió que el templo o que la casa de Jehová se convierta en cueva de ladrones? Los mismos líderes. Tú corrompiste el templo, tú corrompiste la liturgia, tú corrompiste la doctrina, tú corrompiste la enseñanza, tú corrompiste el ministerio. Tú diablo, tú. Los líderes. Los líderes. Porque la palabra es santa. Amén. La doctrina es santa. La enseñanza es santa. A su nombre, gloria. A su nombre. Gloria a Dios.
Amén. Amén. Por eso que cuando no hay celo de Dios en una casa, se mete el diablo, se meten los demonios, se mete el mundo, se mete Jezabel, se mete Coré, se mete Caín, se mete Balán, se mete Saúl. Santo Dios. A su nombre, gloria. A su nombre. Gloria a Dios. No es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Dios. Amén. Amén. Por si acaso, no tengo o no tenemos nada con las mujeres. Pero mira cómo es el diablo de astuto, que el Señor lo reprenda. Amén. Adán. Adán en su condición perfecta, santa, pura. Amén. ¿Está entendiendo o no? Amén. Adán en su estado de inocencia, en su estado de pureza, de perfección. Amén. Amén. ¿Qué pasó? La mujer lo indujo. Oh, La mujer lo indujo ¿a qué? A desobedecer, a quebrantar la ley de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué diremos del hombre más fuerte de toda la historia bíblica? ¿Quién fue? Sansón. Sansón. Mire, al punto, que esto es lo más terrible, Dios nos libre, al punto de que dice las Escrituras que él no se dio cuenta, él ya ni se daba cuenta que el Espíritu de Dios hace rato se fue de él. O sea, él estaba tan corrompido, lleno de lujuria, lascivia y concupiscencia, por causa de una mujer, que ni siquiera, hermano, mire su condición tan caída. Su condición de Sansón era tan caída que ni siquiera se dio cuenta que hace rato que el Espíritu de Dios se había ido de su vida. Gloria a Dios. Hace rato que se fue el Espíritu de Dios y ni cuenta se dio. ¿Y cómo terminó? Como instrumento en las manos del diablo, como burla, como oprobio, como escarnio, como proverbio. Terminó Sansón, el juez de Israel. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gabrielito, pásame mi toallita, por favor. ¿Qué diremos del hombre más sabio? ¿Quién fue el hombre más sabio? Salomón. Salomón. Escucha aquí. Si Sansón terminó así, Salomón terminó más peor todavía. Mira, le voy a decir algo, escuche. ¿Usted sabe por quién? ¿Usted sabe por quién entró la idolatría, la brujería, el espiritismo, el ocultismo en el pueblo de Israel hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Salomón. Mire, por causa del hombre más sabio que no hubo ni habrá, dijo el Señor, por causa de él se introdujo la idolatría, el paganismo, la brujería, el ocultismo, la hechicería en el pueblo de Israel hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Del hombre más sabio. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Versículo 2. Mire el versículo 2. Me avisa el tiempo, por favor. Amén. Porque os celo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, no estoy loco. Así que no me miren como si estuviera loco. De repente tengo cara de loco, pero loco no estoy. A su nombre. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era ese celo que lo movía a Pablo a tratar, a predicar, a exhortar, a amonestar, a instruir, a corregir a la iglesia? Es que Pablo entendió, y es mejor que usted y yo lo entendamos, que nosotros representamos una virgen pura para Cristo. ¿Qué somos nosotros? Una virgen pura para ti. ¿Qué eres tú, Wilmer? Eres una virgen pura. ¿Qué soy yo? Una virgen pura para Cristo. Así nos ve Pablo. Así nos ve Dios.
Entonces, ya se imaginarán por qué Pablo tenía tanto celo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mire, verso 3. A ver, una hermana que lo lea. A ver, hay alguna hermana despierta por ahí. A ver, verso 3. ¿Alguien lo lee? Yo. Segunda Corintios, ¿cuántos, siervo? Estamos 11. Está en Génesis, está en Génesis. Segunda Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Amén. Tranquilo, hijos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Amén. Escucha aquí. Pero temo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Temo. A ver, para los que están despiertos. ¿Qué dijo Pablo? Ahora, no tenía un temor de espanto, sino tenía un temor de preocupación. Amén. O sea, Pablo estaba preocupado. ¿Por qué? Escucha aquí. Escucha, amado hermano mío. Amén. Porque Amén. Pablo conocía bien a la serpiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que conocer bien a la serpiente. Porque la serpiente es astuta. Oh, Señor. Oiga, la serpiente es astuta. Gloria La a serpiente Dios. es tan astuta que engañó a Adán. La serpiente es tan astuta que engañó a Sansón. La serpiente es tan astuta que engañó a Salomón. La serpiente es tan astuta que engañó a David. La serpiente es astuta. El Señor reprenda al diablo, hermano. Quiere engañarnos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso que estamos en guerra. Bien. Por eso que estamos en lucha. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Pablo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Ahora. ¿En qué momento la serpiente engañó a Eva? ¿En qué estado? ¿En un estado de inocencia, de perfección, de pureza o en un estado de caída? En un estado pecaminoso. ¿En qué estado la serpiente engañó a Eva? Inocencia. En un estado de inocencia, en un estado de pureza. Amén. O sea, en ese momento Eva estaba dentro del huerto. En ese momento Eva era perfecta, santa, pura. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Tenía vida espiritual. A su nombre, gloria. No sé si me está entendiendo. Amén. Mire, el diablo es tan astuto que se metió al huerto. Así que muchos dicen, no, afuera está el diablo. No, afuera no está el diablo. También el diablo está dentro. Y muchas veces, perdónenme que diga esto, pero muchas veces más vemos al diablo adentro que afuera. Amén. Más vemos las actividades del diablo adentro de la iglesia, adentro de un ministerio, Gloria a adentro Dios. de un hogar que afuera. Aleluya. A su nombre, Gloria. a su nombre, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. ¿En qué terreno atacó la serpiente? En el terreno de Eva, en ese huerto preparado para ellos. A su nombre, gloria. Mire, el diablo, mire cómo es el diablo de osado, de sinvergüenza, de conchudo, de atrevido. Como siempre se suele decir, no pide permiso, se mete nomás. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Se metió dentro del huerto, así que hay que tener cuidado, porque se puede meter en tu casa, se Oh, puede Dios. meter en tu matrimonio, se puede meter en tu hogar, y si no disiernes, el diablo con su astucia nos engañará. A su nombre, Gloria a Dios. a su nombre, Aleluya. Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
de Cristo. Mire, escuche, amados hermanos. Qué importante es visitar a los hermanos. Qué importante es ministrar las cosas del Señor. Qué importante es consolidar los corazones. Qué importante es la visita. Qué importante es el transmitir, el impartir, el suministrar las cosas de Dios a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, escuche aquí. Pablo estaba preocupado por esta iglesia de Corintios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El celo que había en él le llevó a Pablo a hablarles, a predicarles, a tratarlos de una manera. De tal manera era que la iglesia, como no entendía, como no comprendía, la iglesia llegó a entender que Pablo estaba loco. A su nombre. Gloria a Dios. Hermana, ya no pare con ese hermano, ya no pare con esa hermana. Está loco. No, loco está el que te está diciendo. Porque no puede discernir, no puede entender, no puede comprender. Amén. Porque no está en ese nivel. No es locura, Huguito, es el celo de Dios que le mueve a los hombres, que le mueve a las mujeres de Dios a poder hablarte, a poder ministrarte, a poder impartirte, a poder amonestarte, a poder corregirte. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa gente entiende, esa gente sabe, esa gente discierne la astucia de la serpiente. Amén. La serpiente hasta hoy sigue engañando. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la serpiente? Desviar. Escuche. ¿Cuál es el objetivo de la serpiente? Es desviar, corromper, contaminar. ¿Qué cosa? Nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre natural? Sí. A ver, hermana Judy, usted que está atenta. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre natural? A ver. 5. ¿Cuáles son? 5. A ver, 5. La vista, el olfato, el gusto, oído. el oído y el tacto. A través de esos sentidos el hombre puede ¿qué? Puede tener conexión, puede contactarse, puede percibir, puede entender, puede comprender. A su nombre, gloria. Amén. A través de los sentidos el hombre puede llegar a entender, a discernir, a comprender. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos sentidos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por esos sentidos espirituales nosotros podemos entender, discernir, comprender. A su nombre, gloria. Amén. ¿Qué quiere la serpiente? Quiere desviarnos, corromper, contaminar nuestros sentidos espirituales. Si el diablo llega a corromper, a contaminar, a desviar nuestros sentidos espirituales, entonces dejaremos, como dice la Escritura, dejaremos de ser fieles a Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos mantiene fieles a Dios? ¿Qué es lo que nos mantiene en fe en Dios? Son los sentidos espirituales. Porque a través de los sentidos espirituales podemos conectarnos con Dios. Podemos recibir de Dios. A su nombre. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Por eso que el diablo sabe que si llega a distorsionar tus sentidos espirituales, tú ya no vas a poder percibir, no vas a poder Amén, conectarte, amén, amén. no vas a poder recibir lo de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Imagínate un hombre ciego, sin nariz, sin lengua, sin oídos, sin manos y sin pies. ¿Cómo puede percibir las cosas? ¿Cómo puede identificar las cosas? A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos ojos espirituales, oídos espirituales, tenemos boca espiritual, tenemos manos espirituales. A su nombre, gloria. Para que a través de esos sentidos podamos conectarnos, podamos contactarnos y podamos recibir lo de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Mire,
Verso 3, ya voy terminando ya. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, escuche, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ya sé, ya entendí. ¿Qué es lo que quiere la serpiente? Extraviar. La serpiente quiere, a través de extraviarnos de nuestros sentidos espirituales, la serpiente quiere que nosotros ya no seamos fieles. O sea, el objetivo del diablo es que nosotros dejemos de ser fieles. Amén. Porque el diablo sabe que si nosotros dejamos de ser fiel a Dios, entonces de ahí comenzará todo. Nuestra ruina, nuestro caos, muerte, destrucción. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Amén. Escucha, amados. Mira aquí. Si nos mantenemos fieles y se incendia la casa, esa fidelidad nos llevará a seguir siendo fieles a Dios. Amén. Si se cae el cielo, si se sale el mar, si se levantan, hermano, las tempestades y las tormentas contra nosotros, pero si todavía permanecemos fieles a Dios, nada nos moverá. Amén. Ahora entiendo por qué Job permaneció fiel. Gloria a Dios. A pesar de que le quitaron la economía, le quitaron todos los hijos, le quitaron hasta la salud, le quitaron todo, pero Job se mantuvo fiel. Y por esa fidelidad que la mantuvo y que no la perdió, por esa fidelidad, Dios lo prosperó doblemente. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya sé ya. Mire, el diablo sabe que si va a comenzar a atacar las cosas materiales o terrenales contra ti, él sabe que va a perder, porque tú eres fiel a Dios. Pero si el diablo distorsiona los sentidos espirituales, tú vas a comenzar a dejar de ser fiel. Amén. Y para él será más fácil atacar y daño te hará. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, yo conozco gente que por un grito, por una llamada de atención se han ido al mundo. Se han ido abrazados del diablo y de los demonios. Poder y Jesús. Por un grito, por una llamada de atención, por una presa, por una molleja, por una pata, por una papa, por un poco de arroz. A su nombre. Gloria a Dios. Se han ido al mundo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Terrible, ¿no? Amén. En las actividades que hace la iglesia. No, a mi hijito le diste cuello, a tu hijita le diste molleja con otra presa y se pelea. Porque, ¿sabes por qué? Porque hace rato que el diablo los engañó. Para que se peleen por esas tonterías es porque hace rato el diablo los engañó. Los sentidos. A su nombre, gloria. O tú te vas a ir porque te dan cuello, pata o molleja. Es que lo como más En rico. el mundo comía pan con hongos, lo rascaba los hongos y me lo comía, chancaba el pan, salían cucarachas. Y no miento. Amén, amén. No miento. Dios es testigo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso que alguien me decía, no hermano, tiene hongo. Oh hermano, en el mundo ni la pasta ni en el alcohol te ha matado y te va a matar un pan con hongos. Claro. Te ha matado el trago y te va a matar un pan con hongos. Más rico todavía. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermano. Amén. Con esto termino. Con esto termino. Salmo 73. Con esto termino. Siempre digo eso. Dele curso más, hermano. Salmo 73. Tenemos toda la madrugada. Amén. Salmo 73. Versículo 27. Mire, hermano, escuche por favor. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Robarnos La bendición. o que perdamos la fidelidad Amén. al Señor. Mire, hermanito, escucha acá, amados hermanos. Ustedes que están haciendo la obra, hermanitas, ustedes que están haciendo la obra,
ustedes en esta noche deben de entender algo. Que Amén. lo que están haciendo es algo muy poderoso y grande. Es lo que estamos leyendo. Aleluya. Ustedes están contribuyendo a que en los hogares la fe de la gente se incremente. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno va a visitar, lleva vida. Transmite vida. La fe crece. La fe resucita. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso que el diablo sabe que si tú vas a visitar a un alma, si tú te vas a acercar a una persona, el diablo sabe de que tú, al acercarte, al visitarte, le estás llevando vida, esperanza, de salvación, de perdón, de restauración, de liberación, de sanidad. A su nombre, gloria. Porque siempre algo sucede. Aleluya. Siempre algo sucede, hermano. Eso es así. Siempre cuando unos hermanos llegan a un lugar, algo sucede. Bendito Jesús. Yo doy testimonio. Amén. El siervo dará testimonio. Cuando unos hermanos o hermanas, sean grandes o pequeños, porque todos son iguales delante del Señor. Cuando llegan a un lugar haciendo la obra de Dios, algo sucede. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Vamos a visitar Leire, vamos a visitar al hermano Wilmer. Tocamos la puerta y ya estaba a punto de colgarse una soga allá. Santo. Hermano, justo ustedes, si ustedes no tocaban la puerta, yo ya me iba a ahorcar ya. Amén. Bendito Jesús. A su nombre, gloria. Por eso que el diablo sabe lo importante que es visitar a los hermanos. Gloria a Dios. Más aún en este tiempo de pandemia, hermano, ¿usted se imagina cuántos hermanos se habrán muerto espiritualmente? ¿Usted sabe cuántos hermanos habrán ido al mundo espiritualmente? ¿Cuántos hermanos se han ido al mundo? ¿Han claudicado? ¿Le han dado la espalda a Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchos que deberían de aplicar, muchos que deberían, por su responsabilidad y compromiso delante de Dios, de ir a visitar, no lo han hecho. Amén. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Estaban en sus casas rascándose el mondongo, hermano, viendo televisión, viendo películas. Aleluya. Y todavía más terrible, viendo las películas basura. Poder en Jesús. A su nombre, gloria. Santo. Al fondo del sitio, al fondo del sitio. Poder en Jesús. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Qué es mondongo? Esto me Amén. O sea, es terrible. Y lo que le dije, y esto lo van a ver en Chimbote, lo que dije acerca de los hermanos de Chimbote, no es broma, hermano, en serio. ¿Ah? Más de 150 días a los hermanos, ni por teléfono, mucho menos tocarle su... Y esos siervos, que no viven, pues, no viven lejos, son del barrio. Ah, El pastor es del barrio. Santo. Hugo, el pastor es del barrio. te corro. Ese es diablo, hermano. La visita. Ese es el sobrino del diablo. ¿Qué va a ser pastor? Y me va a ver. Ay, Es sobrino del diablo ese hombre. Amén. ¿Qué va a ser pastor, hermano? Y del barrio. No, si lo ponemos acá, no vive en Mala, no vive en Lurín, que también esforzando se puede llegar acá. No, del barrio era, o es. es. ¿Que te ha visitado? No. ¡Ah! No. ¿Cuándo? Desde que comenzó la pandemia. ¿Desde que qué? Desde que comenzó la pandemia. Peor, nos ha prohibido. Y todavía peor te ha prohibido. Ese es diablo. Salte de ahí, hermano. Vete a otra iglesia. Te prohíben todavía predicar. Todavía ni visita y prohíbe. Santo, No aleluya. vayas. Está como el perro del hortelano. No come ni deja comer. Amén. ¿Qué va a ser siervo de Dios, pues, hermano? A su nombre. Gloria a Dios. Ahí necesita un pastor Wilmer para que vayas. Con tu esposa. Gloria a Dios. Ahí está, ve, mira. Te están diciendo. A su nombre. Santo, aleluya. Mire, hermano, Pablo entendió y nosotros tenemos que entender que importante es visitar. Hermano, pero visitarán los pastores, yo no. No, un momentito, hermano. ¿Qué dice la palabra? Hay una promesa para el cristiano. No para el apóstol, no para el pastor. Es para un cristiano verdadero. Tenga cargo o no tenga cargo. Esta es una promesa de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén.
Sencillo. Sencillo. Mire, mire. Respaldo de Dios. Provisión de Dios. Favor de Dios. Autoridad de Dios. ¿Para quién? Para los que creen en su nombre. Amén. ¿Tú crees en su nombre? Muy bien. Echará fuera demonios. ¿Tú crees en su nombre? Pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Tú crees en su nombre? Hablarás nuevas lenguas. ¿Tú crees en su nombre? Ni los brujos podrán tocarte. Si tú Aleluya. crees en su nombre. Gloria a Dios. No es para los Aleluya. apóstoles. Es para el que cree. Amén. Dios. A su nombre gloria. Entonces el visitar no es para alguien específico en particular, sino para los que creen. Gloria a Dios. Para los que aman a Dios. Amén. Amén. Para los que anhelan servirle al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo entendió. Vamos a las fresas. Willy, vamos a las fresas. Ahí están los hermanitos, mire. Hay que visitarlos. ¿Cómo estarán? ¿Estarán orando? ¿Estarán leyendo su Biblia? Vamos a visitarlos. A su nombre gloria. Y cuando iban a comenzar el viaje, el diablo los estorbaba. Se partía el barco en alta mar. Se enfermaban. Lo robaban, lo asaltaban. A su nombre gloria. Lo encarcelaban. A su nombre gloria. Amén. Siempre cuando se proponía hacer la obra, algo pasaba. Amén. Pero mire, Pablo entendió que lo que pasaba era obra del diablo. Por eso, escuche, por eso qué bueno es entender que cuando algo pasa, cuando se levanta un estorbo, un obstáculo, qué bueno es entender que viene de parte del diablo. Porque si no entendemos, vamos a echarle la culpa ¿a quién? A la esposa, al esposo, al hijo, al perro, al gato, a la luz, al agua, al estómago, la enfermedad, el dolor, el frío. A su nombre gloria. Amén. Amén. ¿Me entienden? Por eso es que el diablo nos engaña, porque comenzamos a echarle la culpa a alguien más. No. Atrás de esos estorbos está el diablo, que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Porque el diablo estorba. Y como le decía el siervo, San Pablo dice, no tenemos lucha contra carne. Mi sangre. Es claro, hermana Judith, no tenemos lucha contra quién? Contra carne y sangre. Y yo conversaba con el cielo y decía, una de las cosas que significa lucha, significa combate cuerpo a cuerpo, donde no hay reglas y todo vale. En esa lucha estamos nosotros. Estamos en una lucha, combate cuerpo a cuerpo, donde para Él, repitan conmigo, para Él, Para Él. pero díganlo como si están despiertos, para Él, Para Él. para Él no hay reglas. Para el diablo y los demonios no hay reglas. Para Él todo vale. Todo va a usar para estorbarte, para impedirte, para desalentarte, para desanimarte, para estancarte, para desmotivarte, para apartarte, para alejarte. A su nombre. Gloria a Dios. Para el diablo no hay reglas. O el diablo dice, no. Yo quería tocar a tu hijito, pero tu hijito es muy chiquito. Voy a esperar que crezca ya para tocarlo. No. Para el diablo todo vale. Para el diablo no hay reglas. Con tal de que cumpla su objetivo contigo. A su nombre, gloria. Amén. Salmo 73, verso 27. Ya termino. Siempre digo esto. ¿Lo tiene? Amén. Mire lo que dice, por favor. Ya con este texto termino, Wilmer. Ahora sí. Amén. No se molesta, ¿no? Si ya lo asustaste hace un rato. Verso 27. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Cuando el diablo cumple su objetivo, ¿qué es lo que el cristiano va a decidir? Va a optar. Apartarse del Señor. Cuando el diablo cumple su objetivo, ¿qué es lo que el hombre va a decidir? A optar por alejarse del Señor. ¿Lo tienen, hermanas? Amén. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. ¿Así dice? Amén. ¿Así dice, hermanos? Amén. A ver, yo pregunto. ¿Quiénes son los que se alejan de Dios? Escuche.
¿Quiénes son los que se alejan de Dios? Los que estuvieron cerca, pues. Nadie se puede alejar si estuvo lejos. Amén. Solamente las personas que están cerca pueden. O uno que está lejos se puede alejar. A ver, dígame. ¿Uno que está lejos se puede alejar? No. ¿Quién se puede alejar? Uno que está cerca. Amén. La Biblia dice aquí, yo entiendo, que esta persona estaba cerca de Dios, en comunión con Dios, en adoración con Dios, en servicio con Dios. Pero tomó la decisión ¿de qué? De alejarse de Dios. ¿Qué le motivó? ¿Qué causó? ¿Qué originó que este hombre o esta mujer que estaba cerca de Dios se aleje de él? El diablo, la serpiente antigua con su astucia. Pero eso no es todo. Te alejaste de Dios y ahí acaba el asunto. No, ahí empieza el asunto. Porque he aquí los que se alejan de ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que uno experimenta cuando se aleja de Dios? Muerte espiritual. ¿Qué es lo que experimenta lo primero que experimenta uno cuando se aleja de Dios? Muerte espiritual. Amén. Maldición, desgracia, perturbación, confusión, desesperación, angustia, tormento. A su nombre, gloria a Dios. Todo aquel que se aleja de Dios perece. Gloria a Dios. Todo aquel que se aleja de Dios perece. Y ahí no queda todo. Miren lo que dice la parte B del versículo. Tú, el salmista le dice a Dios, a Jehová, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Santo Dios. No solamente el que se aparta experimenta la muerte, la desgracia, la maldición y el sufrimiento por apartarse del Señor, sino que ahora viene el trato de Dios sobre esa persona. Que dice, tú destruirás a todo aquel que de ti Se aparta. se aparta. Por eso que el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa A ver qué es caer en manos en Dios vivo. de un Dios vivo. Y lo más terrible, dice San Pedro, mejor es que no le hubieras conocido. Qué terrible, ¿no? ¿Qué dice? Wilmer, ¿tú estás pensando volverte atrás? ¿Tú estás pensando irte al mundo, Wilmer? Mejor es que no lo hubieras conocido. Que después de haberlo conocido, te vuelves atrás. A ver. Yo me preguntaba, siervo, esto. Escuche, por favor. Yo me preguntaba esto. El escritor dice, mejor es que no lo hubieras conocido. Yo me preguntaba, si Wilmer no lo hubiera conocido y se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Abajo, a la panadería. Al perón. Mire, yo me puse a preguntar esto. Escuche acá. Es bien impactante esto. San Pedro dice, mejor, ¿qué dice? Mejor es que no lo hubieras conocido. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que mejor? Claro, si tú no lo hubieras conocido y te hubieras muerto al infierno, te hubieras ido. Pero ahora que lo conoces y te vuelves atrás, peor, doble condenación Mayor. acarrearás. Mire, hermano, mire. Mejor es que no lo hubieras conocido, porque si te mueres te vas al infierno y vas a ser atormentado día y noche. Pero ahora que lo has conocido y te vuelves atrás, doble condenación acarrearás en el infierno. Doble condenación. ¿Por qué digo esto? Escuche. ¿Por qué digo esto? Hermano, usted está enseñando que en el infierno habrá grados de condenación. La Biblia lo dice una y otra vez. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, hace rato que se hubieran arrepentido. Amén.
A su nombre. Gloria a Dios. Mire, hermano. O sea que sí hay grados de condenación por causa de rechazar, por causa de desobedecer y por causa de apartarse del Señor. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Oh, Señor. Te damos la gloria Permita, Dios. y te damos la honra en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Por tener compasión de nosotros. Porque no es de quien corre ni de quien quiere, Amén. sino de tu Padre amado. De quien tú quieres y tienes misericordia. Y te plació a ti, Padre amado, Oh, Dios. rescatarnos y salvarnos y lavarnos con tu sangre y adoptarnos como tus hijos para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. En esta mañana te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Sí, Señor. Señor, que tu palabra no caiga por tierra, que tu palabra haga la obra en cada corazón, en cada mente, en cada alma. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Dele palmas al Señor. Amén, María. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Le agradecemos a Dios por esta palabra poderosa, porque hablando la realidad de las cosas, muchas veces como hombres nos desviamos. Amén. Nos desviamos porque, como dice el siervo, ¿no? Y como está escrito, nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Amén. Pero le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno. Amén. Y en su infinita misericordia, Dios no quiere que ni un alma se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo le doy la gloria a Dios porque en realidad ha sido una palabra que ha tocado mi corazón. Ha tocado y le doy las gracias a Dios porque me ha hablado a mi vida. Gloria a Dios. Así como nos ha hablado a todos. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, en realidad nosotros nos damos cuenta de que en este tiempo, como dice el varón, el hombre se ha desviado de las cosas de Dios. El hombre está caminando pasos falsos. El hombre ha puesto muchas veces en primer lugar cosas que Dios aborrece. Una de ellas, ¿no? Como vemos tantas veces, es la idolatría, que eso es lo que más se está viendo. Hace un rato yo escuchaba unos, no sé si ustedes escuchaban. Sí, yo escuché. Abajo es panadería. La primera vez cuando yo ya estaba Es la máquina. yo iba a correrme ya. Es la máquina. La máquina, todo eso. Gloria a Dios, porque yo también ya estaba a punto de señalar con el dedo poderoso. Y hablando, ahora tenemos que estar a la expectativa de todo, Amén. porque como dijo el varón, estamos en lucha. Amén. Y no es contra carne ni sangre. La Biblia nos habla, ¿no? Que es contra espíritus, ¿no? Malignos. Sabemos que tienen grados, ¿no? Principados, potestades, gobernadores del infierno, huestes de maldad de las regiones celestes. Dice, en algunas versiones dice que tienen mando y autoridad en este mundo oscuro. Amén. Pero en este mundo oscuro, con los que están oscuros. Amén. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos de Cristo y a los hijos de Dios no nos pueden tocar. Aleluya. Así que hermanitos, yo le doy la gracia por este tema muy importante del varón. Muy buena su prédica. Muy buena su prédica porque, como le repito, estamos en un tiempo dificilísimo. Como dijo el chavo, dificilísimo. ¿Ah? Sí, hermano.
Hermano, yo me doy cuenta porque a veces nosotros salimos a predicar y usted ha sido testigo, bueno, invitamos al varón el día miércoles y bueno, nosotros, como dice la palabra, ¿no? Lanzamos la palabra, todo, y vemos que la gente no entiende. Ni aunque sea, algunos dicen, raros son los hermanos. Bueno, hay algunos hermanos que se cruzan, ¿no? Y gloria a Dios. Pero la mayoría de la gente está velada. La mayoría de la gente no puede entender, por más que el varón explique con forma, con todo. Hay personas que escuchan y, bueno, no reaccionan. No reaccionan. ¿Y eso se debe a qué? Como dijo la serpiente antigua, el diablo y Satanás es el que está ahorita operando, ¿no? Dice, con los hijos de desobediencia, ¿no? Bueno, vamos a proseguir, pero creo que vamos a hacer podemos hacer un pequeño intermedio. Amén, sí. Sí, un intermedio Amén, vamos a después de la hacer brasa. para seguir el segundo tiempo. Pero, Amén, amén, amén. claro, Gloria a porque Cristo. vamos a darnos un tiempito y bueno, le damos las gracias a Dios porque extrañábamos esto. ¿Cuántos extrañaban estar en la presencia del Señor? Gloria a Dios. Y bueno, vamos a hacer un break aquí. Amén. Vamos a estar un rato descansando un tiempito. Una media corte. Una media corte, claro. Está bueno mi Elías. Está bueno. ¿Qué corte va a ser ahora? Camarógrafo del ministerio. Él es el Camarógrafo del ministerio. director, ¿no? Del Ministerio de Comunicación. Ahí está. Gloria a Dios. Ya desde ahorita, ya sabes, ya está ya. Sí, ya sé grabar ya. Ah, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es, no, hermano John? La situación está... Un cholafán. Una chaula, situación está bien.